La palabra del doctor resonó en la pequeña y aséptica sala de consulta como un disparo en medio de la noche en tumor. Una sola palabra. 5 letras que bastaron para que el universo entero, ese que mi madre Rosalía había tejido para mí con las hebras de su sacrificio y el pegamento de su amor incondicional, comenzara a desmoronarse frente a mis ojos. El aire, de repente, se volvió denso, casi sólido, un bloque de silencio y miedo que se instaló en nuestros pulmones y nos impidió respirar. Meyer, de reojo a mi padre, un hombre cuya fortaleza yo creía tan inquebrantable como la de un roble centenario. Jamás, en mis 16 años de vida, lo había visto mostrar una grieta, pero ahora su mirada estaba clavada en un punto indefinido de la pared desconchada, y una única y solitaria lágrima, una perla salada de dolor puro, se deslizaba lenta, casi perezosamente, por el surco de una arruga en su piel curtida por el sol. A mi lado, mi hermano Antonio, siempre tan impulsivo y protector, apretaba los puños con una furia silenciosa, con tanta fuerza que sus nudillos se habían transformado en 5 pequeñas piedras blancas. Era como si quisiera retar a duelo a la enfermedad, como si pudiera pulverizar con sus manos esa palabra infame que flotaba en el aire venenosa y hirió. Yo sentí que el suelo de baldosas gastadas se abría bajo mis pies, amenazando con tragarme. Y es que no era solo el miedo a la muerte lo que nos había dejado helados, era el terror ancestral de los pobres. Esa certeza fría y afilada que se te clava en el estómago y te dice que la enfermedad, la lucha por la vida, es un lujo que no podíamos permitirnos. Cada viaje a la capital, cada análisis, cada frasco de medicinal, se dibujaba en mi mente no como una senda de esperanza, sino como una cordillera de deudas y humillaciones imposible de escalar. Pero para que puedan comprender la magnitud de esa palabra, para que entiendan por qué amenazaba con destruir no solo un cuerpo, sino una galaxia entera de afectos, debo llevarlos muy, muy atrás. Debo transportarlos al origen de mi historia, al momento exacto en que mi existencia comenzó con una paradoja, al día en que nací y 3 amaneceres después fui regalada. Sí, sé que la palabra suena cruda, casi brutal en regaladan, como se regala un gatito recién nacido que una gata callejera abandona en tu puerta, como se entrega un vestido que ya no sirve, un objeto que cambia de propietario sin que su opinión cuente. Tenía apenas 72 horas de vida, un suspiro en el tiempo, cuando me envolvieron en un pañal amarillento, una tela gastada que olía a lejía y a resignación, y me depositaron en los brazos de una mujer a la que mi madre biológica apenas conocía. Deténganse un instante a imaginar la escena, una criatura diminuta, arrugada, con ese aroma único a leche agria y a promesa que tienen los recién nacidos. Mis ojos 2 rendijas selladas, ajenos por completo al contrato invisible que se estaba firmando sobre mi pequeña cabeza, un trueque silencioso que definiría el rumbo de cada uno de mis días sobre esta tierra. Mi vida no comenzó con el llanto feliz de un padre, o el beso sudoroso de una madre exhausta, non. Mi vida comenzó con una entrega, un desprendimiento, un acto de profunda desesperación, que, por un giro milagroso del destino, se convirtió en mi más grande bendición. La mujer que abrió sus brazos y su corazón para recibirme se llamaba Rosalía de los Santos. Su nombre era música y su presencia, un ancla. Era una mujer del color de la tierra fértil después de la lluvia, con una fortaleza en la mirada que recordaba a los mezquites del desierto, esos árboles que se aferran a la vida con una terquedad hermosa. Sus manos eran un mapa de su existencia en grandes, ásperas, con callosidades que hablaban de fregar suelos ajenos, de torcer ropa hasta la última gota, de amasar el pan para demasiadas bocas. Manos que a primera vista podrían parecer toscas, pero que estaban diseñadas para sostener el mundo. Why so few? Precisamente lo que hicieron conmigo sostuvieron mi frágil y minúsculo mundo, cuando aún cabía entero en la cuenca de sus brazos. Rosalía ya tenía 3 hijos propios. Imaginen la carga en 3 estómagos que llenar, 3 pares de zapatos que remendar, 3 futuros que intentar labrar en un campo sembrado de escasez, y aún así, en medio de esa pobreza que se sentía en los huesos, encontró espacio. No en su casa de adobe y techo de lámina donde apenas cabían, sino en su pecho. Espacio que se expandió milagrosamente para albergar un corazón más. Años después, cuando yo ya era una niña curiosa y mis porqués eran una letanía constante, ella me contaba una y otra vez su versión de aquel día. Cuando te vi, mi niña, decía con su voz suave, tan blanquita, tan indefensa, sentí una punzada aquí, y se señalaba el centro del pecho. Fue como una voz que no era de este mundo. Una que me susurró al oído: Rosalía,
es tuya. Esta es la piececita que le faltaba a tú, rompecabezas Ann. Y así me convertí en su gotita de leche. Ese fue el apodo que me dio, una caricia hecha palabra, porque junto a su piel de un intenso color café y el cabello oscuro, espeso y rebelde de mis hermanos, yo era una anomalía, pálida, de una blancura casi traslúcida, con unos ojos extraños que danzaban entre el verde y el color miel dependiendo de la luz del sol, y un cabello lacio como la seda. Mi sola presencia era un recordatorio constante, visual y ineludible, de que yo no había nacido de su vientre. Era la nota de un instrumento distinto en la melodía familiar. La mancha clara y redonda de leche que cae en una taza de café bien cargado. Pero cuando ella lo pronunciaba gochita y leche, la palabra no sonaba a diferencia. No era una marca de exclusión. Sonaba a tesoro, a algo exótico y preciado, a una joya inesperada encontrada en el fondo del río. Esa sensación de ser distinto, de no encajar del todo, de ser amado precisamente por esa diferencia. Si has sentido algo parecido alguna vez, si has sido la pieza singular en el juego de tu familia, cuéntame desde qué ciudad me escuchas. A veces, compartir el peso de nuestra historia es lo único que nos hace sentir que no estamos solos. Crecí en un barrio de gente trabajadora, de calles de tierra sin nombre que se transformaban en un lodazal intransitable, con las lluvias de verano y en nubes de polvo dorado que lo cubrían todo cuando los niños corríamos tras una pelota de trapo. Nuestra casa era minúscula, 2 cuartos y una cocina. Pero mi madre Rosalía poseía una magia secreta en la habilidad de hacer que el amor ocupara más espacio que las propias paredes. El aire de nuestro hogar olía siempre a una mezcla reconfortante de frijoles cociéndose a fuego lento en la olla de barro, al aroma fresco del cilantro recién picado y al perfume limpio de la ropa secándose al sol en el patio. En ese patio reinaba un viejo árbol de guayaba, nuestro guardián y cómplice, bajo cuya sombra mi madre se sentaba en un pequeño banco de madera a remendar calcetines o a desgranar elotes, siempre con su delantal de flores descoloridas. Una prenda tan gastada que los pétalos ya no tenían forma, pero que para mí era tan elegante como el manto de una reina. Rosalía trabajaba limpiando las casonas de los ricos, en el centro de la ciudad. Se marchaba antes de que el primer gallo se atreviera a cantar y no regresaba hasta que la luna ya estaba bien alta en el cielo, con el cuerpo molido por el cansancio, pero el espíritu entero. Yo la esperaba cada noche, con la nariz pegada al cristal frío de la ventana, viendo cómo su pequeña silueta aparecía al final de la calle, primero un punto oscuro, luego una figura que caminaba arrastrando los pies, pero siempre con una bolsita de plástico en la mano. Esa bolsa era la promesa de un tesoro en un trozo de pastel que había sobrado, una fruta que de otro modo nunca probaríamos. Para mi gotita de leche, susurraba al entrar, y su beso en mi frente, que olía a jabón, a sudor honesto y a un amor que todo lo podía. Era la certeza de que estaba en casa, de que estaba a salvo. Yo vivía dentro de esa perfecta burbuja de amor, convencida de que los lazos del corazón eran los únicos reales, los únicos que importaban, segura y a salvo en el nido que Rosalía había tejido para mí con sus propias manos. Creía, con la fe ciega de la infancia, que su amor era un escudo indestructible, un amuleto mágico capaz de protegerme de cualquier mal del mundo. Pero las burbujas, por muy resplandecientes y fuertes que parezcan, siempre, inevitablemente, terminan por chocar contra la afilada y fría realidad del mundo exterior. Y la mía, mi preciosa y cálida burbuja, estaba a punto de encontrarse con la primera aguja. Una aguja que no llegó con violencia, sino con el aroma del café recién colado de la tarde, en la voz melosa de una vecina y en una pregunta que, sin que yo lo supiera entonces, sembraría en mi alma la primera y dolorosa semilla de la duda. ¿Why cambiaría mi percepción del mundo para siempre? La aguja llegó, como lo hacen las desgracias, sin anunciarse, con una sonrisa en la cara y el aroma del café recién colado como cómplice. Yo debía tener unos 5 años, una edad en la que el mundo todavía es un lugar mágico y maleable, y el patio de tu casa es el universo entero. Estaba sentada en la tierra fresca, bajo la generosa sombra de nuestro árbol de guayaba, completamente absorta en mi tarea, en fabricar una familia de muñecas con las hojas secas del maíz. Eran mis tesoros, princesas y guerreros creados con la fragilidad dorada de lo que la cosecha dejaba atrás. El sol de la tarde caía a plomo, pero la sombra del guayabo era un oasis, un remanso de frescura que invitaba a la quietud y al ensueño. Fue entonces cuando apareció en nuestro portón la figura encorvada de doña Magdalena,
nuestra vecina. Era una mujer menuda, de huesos frágiles, que parecía caminar siempre pidiendo permiso al viento para avanzar. Llevaba su bolsita de tejido colgada del brazo como una extensión de su propio cuerpo, y poseía un talento casi sobrenatural para materializarse en las casas ajenas justo en el instante en que el agua hirviendo se vertía sobre el grano de café, liberando ese perfume que prometía una pausa y una confidencia. No era mala persona, o al menos eso me gusta pensar ahora, con la perspectiva que dan los años. Era simplemente una mujer de su tiempo y de su lugar. Una época en la que las vidas de los vecinos eran de dominio público, y una taza de café era el pretexto perfecto para el intercambio de noticias, chismes y sentencias. Mi madre, Rosalía, estaba de espaldas a nosotras, tendiendo una sábana blanca en el tendedero. La sábana, recién sacada de la tina, goteaba pequeñas perlas de agua que brillaban como diamantes al sol antes de morir en el polvo del patio. El movimiento de sus brazos era rítmico, una coreografía de la cotidianidad que yo conocía de memoria. «Pásele, doña Magda. Ahorita le sirvo un cafecito», dijo mi madre, sin voltearse, reconociéndola solo por el sonido de sus pasos arrastrados. Doña Magdalena entró, se sentó en el banquito de madera que mi madre le ofrecía siempre y esperó a que la taza humeante fuera depositada en sus manos. Yo seguía en mi mundo, a media creación de la reina de mi reino de maíz, pero mis oídos, como antenas infantiles, estaban sintonizados a la conversación de las adultas. Escuché el tintineo de la cucharita de aluminio contra la loza, un sonido dulce y familiar. «Why, entonces, la aguja no oiga, Rosalía», comenzó doña Magdalena con esa voz melosa que usaba para las observaciones importantes. «Esta niña suya es una preciosidad, pero qué cosa más rara, ¿eh? No se parece en nadita a usted. Mire nomás qué piel tan blanquita, y ese pelo tan liso, tan finito. Cualquiera que la viera diría que no salió de su panza». El mundo se detuvo. La reina de maíz cayó de mis manos a la tierra. Sentí un vuelco en el estómago, un brinco inexplicable en el corazón que me dejó sin aliento. No entendía el significado completo de sus palabras, pero percibí el filo oculto en ellas, la extrañeza, la insinuación de que algo en nuestra familia no estaba en su sitio. Me quedé inmóvil, convertida en una estatua de carne y hueso, con toda mi atención clavada en la espalda de mi madre. Esperaba una reacción, un grito, una defensa. Pero mi madre no se movió, siguió con su tarea, tomó otra prenda mojada del cesto, la sacudió con un golpe seco y certero y sin indignarse. «Voltear», respondió con una voz tan serena y firme como una roca. «Sí se parece», doña Magdalena dijo, y sus palabras flotaron en el aire caliente de la tarde. «Se parecen el amor. Y el amor no tiene color, no tiene forma, ni se parece a nadie. Amor es simplemente amor». Doña Magdalena carraspeó, tomó un sorbo ruidoso de su café y cambió de tema abruptamente, hablando del calor, del precio del tomate, de cualquier cosa que pudiera llenar el denso silencio que se había instalado. «Yo, no». Comprendí del todo la profundidad de aquella frase en ese momento por Lagarde. La guardé como se guarda una moneda de la suerte en el bolsillo más pequeño del vestido. Un tesoro secreto, un amuleto verbal que a lo largo de los años sacaría en los momentos de duda para frotarlo entre mis dedos y sentir el calor de aquel instante. El calor de la espalda de mi madre protegiéndome del mundo, sin siquiera mirarlo de frente. Aquella fue la primera vez que el mundo exterior me señaló como different, pero la duda, una vez sembrada, es una hierba terca. Y a veces, las preguntas más difíciles no vienen de los vecinos, sino del corazón de tu propia casa. Mis hermanos, aunque me querían, no eran ciegos. Juan, el mayor, ya un adolescente que se sentía hombrecito, me miraba a veces con una curiosidad extraña, como si intentara resolver un acertijo. La confirmación de mis temores llegó una noche durante la cena. La única luz en la cocina provenía de un quinqué de petróleo, que chisporroteaba y proyectaba sombras danzantes en las paredes de Dobby. Estábamos todos sentados a la mesa, comiendo un atole de leche caliente y espeso que mi madre había preparado, un manjar para nosotros. El silencio solo era roto por el sonido de las cucharas contra los platos de peltre. De repente, Juan, masticando lentamente un trozo de pan, levantó la vista y la clavó en mí. «Mamá», dijo, y su voz de adolescente a medio cambiar sonó más fuerte de lo normal en la quietud. «Poor Chwala. ¿Sebastiana no se parece a nosotros? ¿Por qué es tan diferente?» El atole se me atoró en la garganta. Sentí que me ahogaba, no por la comida, sino por el peso de esa pregunta, formulada en el lugar que yo creía mi refugio más seguro. Mi corazón se desbocó galopando de pánico. Levanté la vista y miré a Juan, y luego a mi madre,
buscando en sus ojos una respuesta, un salvavidas que me rescatara de la angustia que acababa de inundar mi pecho. Mi madre dejó de comer al instante. Depositó su cuchara en el plato con una delicadeza que no correspondía con sus manos trabajadoras. El pequeño ruido metálico resonó como un gong. Luego levantó la cara y miró a Juan. No era una mirada de enojo, sino una de esas miradas suyas, profundas y firmes. Las que usaba cuando estaba a punto de impartir una lección importante, una que no venía en los libros de la escuela. «Hijo», comenzó con esa voz calmada que reservaba para los momentos serios. «Mírame, ¿has visto alguna vez en el campo una flor que sea idéntica a otra? ¿Has visto en el cielo una estrella que brille exactamente igual que su vecina?» Hizo una pausa, dejando que las preguntas flotaran en el aire denso y humeante del quinqué. «La familia no se hace solo de la sangre, Juane. Eso es un error que comete la gente. La verdadera familia, la que vale, se hace con los hilos del corazón. Y el corazón de Sebastiana fue de esta familia desde el primer segundo en que llegó a esta casa». Bebió un trago de agua de su vaso de vidrio grueso y continuó. «Puede que ahora no lo entiendas, porque eres joven, pero un día crecerás y la vida te enseñará que el amor es la única cosa que de verdad importa en este mundo. Y el amor, mi niño, el amor no anda por ahí preguntando de dónde vienes, ni qué color tienes, ni en qué panza naciste. El amor solo hace una pregunta: ¿te quieres quedar?» Y Sebastiana siempre se quiso quedar. Y nosotros, Juan, nosotros siempre quisimos que se quedara. Esa noche, acurrucada en la cama que compartía con mis hermanas, sentí un calorcito en el pecho, como el que deja un buen té de manzanilla cuando estás enferma. Las palabras de mi madre habían sido un bálsamo. Aunque era diferente, aunque no entendía del todo los misterios de mi origen, tenía un lugar. Y mi lugar era ese, en esa mesa humilde, escuchando a mi madre hablar sobre el amor con una sabiduría que no había aprendido en ninguna parte. Una sabiduría que le nacía directamente del alma. Me sentí segura, anclada de nuevo, pero no sabía, no podía saberlo entonces que esas preguntas de una vecina chismosa y de un hermano curioso eran solo el principio. Eran las primeras gotas de una lluvia fina que, con el paso de los años y mi entrada a la escuela, se convertiría en una tormenta de miradas, susurros y dudas. Una que intentaría con todas sus fuerzas apagar la pequeña y valiente luz que mi madre Rosalía había encendido para mí en la más absoluta oscuridad. La escuela fue, para mí, una puerta a dos mundos completamente opuestos. Por un lado, era mi refugio, un lugar donde el color de mi piel y el misterio de mi origen se disolvían en la tinta de los libros y en la lógica de los números. Aprendí a leer muy pronto, devoraba las historias con una avidez que sorprendía a mis maestros. Cada palabra nueva era un ladrillo con el que construía una fortaleza interior, un lugar secreto donde nadie podía alcanzarme con sus miradas curiosas. Me enamoré del conocimiento porque me ofrecía un linaje distinto, uno que no dependía de la sangre, sino del intelecto. Y sobre todo, me esforzaba por ser la mejor alumna porque sabía que cada «muy bien» escrito con tinta roja en mi cuaderno era una medalla que le colgaba en el alma a mi madre Rosalía. Ella, mi pobre madre, apenas si sabía dibujar las letras de su propio nombre. Cuando tenía que firmar algún papel, hacía un garabato tembloroso, un pequeño dibujo que a ella le avergonzaba, pero que para mí era el símbolo más puro de su esfuerzo. Por eso, mi excelencia académica era mi forma de decirle gracias. Mi manera de compensarla por las horas que pasaba de pie, por las varices que surcaban sus piernas como ríos morados, por un sacrificio que yo apenas comenzaba a comprender. La señora Concepción, mi maestra de segundo grado, una mujer recta pero de corazón noble, a menudo me elogiaba frente a toda la clase. «Sebastiana tiene una mente brillante», decía. «Llegará muy lejos». Yo sentía que me inflaba de orgullo y corrí a casa para entregarle a mi madre ese elogio, como si fuera un trofeo. En ella dejaba lo que estuviera haciendo, se secaba las manos en su delantal de flores y tomaba mi cuaderno como si fuera un objeto sagrado, sus ojos brillando más que cualquier sol. Pero la escuela, como ya he dicho, era una puerta de doble filo. Ser la favorita de la maestra, la niña lista que siempre sabía la respuesta, también me ponía bajo un foco de atención que yo no deseaba. Mis compañeros, que hasta entonces me habían aceptado sin mayores preguntas, empezaron a observarme con más detenimiento. Las preguntas inocentes de mi hermano Juan, en la seguridad de nuestra cocina, se transformaron en interrogatorios a campo abierto en la crueldad involuntaria del patio de recreo. Recuerdo un día en particular, durante el recreo del mediodía. Estaba sentada en una banca de cemento bajo el árbol de mango, compartiendo la sombra con Carmencita,
una niña de trenzas apretadas y ojos vivaces. Ella mordisqueaba un sándwich de mortadela mientras yo hacía dibujos sin sentido en la arena. Con una remi. Sebastiana, me preguntó de repente, ¿por qué tu mamá es morenita y tú eres tan blanquita? La pregunta, aunque hecha sin malicia, me cayó como una piedra en el estómago. Era la misma pregunta de mi hermano, pero ahora, lejos de los muros protectores de mi casa, sonaba diferente, más acusadora. Pues, porque sí. Fue todo lo que acerté a balbucear, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Carmencita no quedó satisfecha, pero mi mamá dice que los hijos siempre se parecen a los papás, insistió, señalándose a sí misma. Mira, yo tengo los ojos de mi mamá y la nariz de mi papá. ¿Y tú? ¿Tú a quién te pareces? Esa pregunta, ¿tú a quién te pareces?, se quedó martillando en mi cabeza durante todo el día. ¿A quién? Me miraba las manos, el pelo, intentando encontrar en mí el rastro de un rostro desconocido, la huella de un fantasma. ¿Quiénes eran esas personas que me habían hecho y luego desechado? ¿Por qué no me habían querido? ¿Acaso había algo malo en mí incluso de esto? Bebé, pero el golpe de gracia, la palabra que se convertiría en mi tormento personal, llegó unos días después. No vino de una pregunta directa, sino de un susurro, de un secreto compartido entre un grupito de niñas mayores que se creían dueñas del mundo. Yo pasé cerca de ellas y escuché mi nombre. Fingí que iba a beber agua de la fuente para poder oír mejor. «Esa es Sebastiana», dijo una. Mi mamá dice que es adoptada, que no es hija de verdad de doña Rosalía. La otra niña ahogó una risita. «¿Adoptada? ¿Qué es eso?». Y la primera respondió con un tono de superioridad, como si estuviera revelando una verdad terrible y fascinante en que su mamá de verdad no la quiso y la regaló. Por eso es diferente adoptada en la palabra. Se me clavó en la mente el adoptada. Al adoptada la repetía en silencio durante el resto de la clase. Durante el camino a casa, la palabra en sí no me parecía fea, pero la forma en que la habían dicho, con ese tono de burla, de lástima, como si fuera una enfermedad, vergonzosa. La había teñido de un veneno oscuro. Ese día caminé a casa con el corazón hecho un puño. Cada paso era pesado. Cada mirada de un vecino me parecía una acusación. Llegué a casa y el olor a frijoles con ajo y cilantro, que siempre me reconfortaba, hoy me resultó indiferente. Mi madre estaba en la cocina, moviendo la gran olla de barro con su cuchara de madera, tarareando una vieja canción. La escena era la misma de todos los días, pero yo ya no era la misma niña que había salido de casa. Por la mañana esperé, con el nudo en la garganta, hasta que estuve segura de que estábamos solas. Me senté en la sillita de madera que mi padre había hecho a mi medida, y finalmente, con un hilo de voz, dejé salir la pregunta que me quemaba por dentro. «Mamá, ¿qué quiere decir adoptada?». Rosalía dejó de mover los frijoles. El suave chapoteo de la cuchara en el caldo cesó. Se hizo un silencio absoluto en la cocina. Un silencio tan largo que a mí me pareció una hora entera. Pude oír el zumbido de una mosca y los latidos desbocados de mi propio corazón. Mi madre se quedó de espaldas a mí, mirando fijamente la olla, como si en el vapor que ascendía de ella pudiera encontrar las palabras exactas que necesitaba. Yo aguanté la respiración, aterrorizada por lo que pudiera decir. Finalmente, se volteó muy despacio. En su cara no había sorpresa ni enojo, solo una profunda seriedad, una ternura infinita. Se secó las manos en el delantal, caminó hacia mí y se arrodilló en el suelo de tierra para quedar a mi altura, para que nuestros ojos estuvieran al mismo nivel. Me tomó las manos entre las suyas, y sus palmas ásperas y cálidas fueron un ancla en mi tormenta. «Hija mía», comenzó con una voz suave pero increíblemente firme. «Adoptada es una de las palabras más bonitas que existen, aunque la gente tonta a veces la use para lastimar. Hay niños que nacen en la panza de sus mamás casi por accidente, porque la vida es así, y las cosas simplemente pasan. Pero tú no, mi gotita de leche. Tú, pues diferente. Tú no naciste por accidente». Hizo una pausa y me apretó las manos. Adoptada quiere decir elegida. Significa que, entre todos los niños del mundo, alguien te vio y te eligió para ser su hija. No por obligación, no por sangre. Te eligió con el corazón, con el alma, con todas las ganas de su ser. Yo te elegí a ti, Sebastiana. Las lágrimas que yo había estado conteniendo comenzaron a brotar sin control, pero ya no eran de miedo, sino de un alivio inmenso. «Pero, ¿por qué me eligió a mí?», pregunté entre sollozos. «Si ya tenías a mis hermanos». Ella sonrió, y en su sonrisa, sin un diente de enfrente, que había perdido en un accidente de trabajo, vi todo el amor del mundo. Porque cuando te vi tan chiquitina, tan frágil,
Como una muñequita de porcelana, supe que mi corazón no estaría completo sin ti. Era como si te hubiera estado buscando toda mi vida, sin siquiera saber que te me habías perdido. Tú no eras una boca más que alimentar, eras el pedacito de alma que a mí me faltaba. ¿Alguna vez dudaste de lo que sentías solo porque el mundo insistía en ponerle un nombre equivocado? A veces, las palabras que de verdad nos definen no son las que nos gritan desde afuera, sino las que nos susurran al corazón en una cocina humilde. Esa noche, por primera vez, la palabra adoptada se convirtió en elegida y arrulló mis sueños, protegiéndome de los fantasmas. Me sentí especial, única, marcada no por el abandono, sino por un amor tan poderoso que había desafiado la sangre y la costumbre. Creí, en mi inocencia infantil, que con esa explicación mágica todas las dudas habían sido borradas para siempre. Pero no sabía que el mundo, y en especial mi vecina doña Magdalena, aún tenía otras palabras guardadas en su arsenal, palabras mucho más crueles y afiladas que adoptada, palabras que no solo intentarían manchar mi origen, sino también el honor y la dignidad de la mujer que me lo había dado absolutamente todo. La palabra elegida se convirtió en mi escudo. Y en mi bandera, durante un tiempo, caminé por el mundo con una nueva confianza, casi con arrogancia. Las miradas curiosas en la calle rebotaban contra mi armadura invisible. Las preguntas de mis compañeros en la escuela ya no me herían, porque yo poseía una verdad secreta y superior no era un desecho, era un tesoro escogido. Me sentía invulnerable, protegida por el hechizo que las palabras de mi madre habían tejido a mi alrededor. Pero la vida tiene una manera muy particular de poner a prueba nuestras certezas, de encontrar las grietas en las armaduras que con tanto esmero construimos. Mi recién descubierta paz no tardaría en ser asaltada, no por las dudas infantiles, sino por la malicia adulta, una forma de crueldad mucho más sofisticada y dolorosa. El escenario de esta nueva batalla sería, irónicamente, el día más feliz de mi año, a mi 10º cumpleaños. En nuestra casa, un cumpleaños era un acontecimiento mayúsculo. Significaba que mi madre, Rosalía, realizaría una serie de pequeños milagros económicos ese año. Se superó a sí misma. Durante semanas, la vi cosiendo de noche más de lo habitual, a la luz temblorosa del quinqué que llenaba la casa con su olor a petróleo, sus ojos forzados hasta el límite para terminar unas prendas ajenas y ganar unos pesos extra. Todo para poder comprar los ingredientes de un pastel de elote, un lujo que solo nos permitíamos en ocasiones verdaderamente especiales. El día de mi cumpleaños, la casa se despertó con el aroma dulce y embriagador del pastel horneándose. Mi madre incluso había comprado unas botellas de refresco, cuyas burbujas eran para nosotros sinónimo de fiesta y abundancia. Como regalo, sabra mi cama, me esperaba un vestido nuevo, de un color azul cielo, con diminutas florecitas, que ella misma había bordado a mano en el cuello y en los puños. Ponerme ese vestido fue como vestirme con el amor tangible de mi madre. La pequeña fiesta se celebró en nuestro patio, bajo el fiel guayabo. Algunas vecinas vinieron con sus hijos. En el aire estaba lleno de risas infantiles, del murmullo de las mujeres y de ese ambiente de felicidad sencilla y compartida que solo se da entre la gente, que no tiene nada y lo comparte todo. Yo me sentía como una princesa en su reino, girando con mi vestido nuevo, el centro de ese pequeño y perfecto universo. Y entonces, como un mal presagio, apareció ella, doña Magdalena. Llegó con su caminar cansino y su bolsita de tejido, pero esta vez traía un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. Era un regalo para mí. Lo abrí y encontré una muñequita de trapo, con el pelo de estambre y los ojos de botón, hecha por sus propias manos. Me sentí feliz y agradecida, sin sospechar que ese gesto de amabilidad era solo el preludio del veneno que estaba a punto de destilar. Mientras yo jugaba con mi muñeca nueva, ella se unió al círculo de mujeres que charlaban y tomaban café. Me acerqué a la mesa para coger un trozo más de pastel, y fue entonces cuando la escuché. Hablaba, susurro, pero un susurro diseñado para ser oído. La verdad es que esta Rosalía es una santa, ¿no creen?, dijo, y las otras mujeres asintieron. ¿Qué corazón hay que tener, agarrar para criar a la hija de una de esas mujeres de la vida? La pausa que hizo estuvo cargada de significado, porque la mamá de la niña, pobrecita, me contaron que trabajaba en la zona, ¿saben? Por eso tuvo que dar a la criatura. No supe en ese momento qué era la zona, ni qué significaba ser una mujer de la vida, pero entendí
perfectamente el tono. Entendí la lástima en las miradas que las otras mujeres me lanzaron de reojo. Entendí el silencio incómodo que se produjo. Entendí que mi origen no solo era diferente, sino que, según ellas, era sucio, vergonzoso. El sabor dulce del pastel se volvió amargo en mi boca. El vestido azul cielo de repente me pesaba. La alegría de la fiesta se evaporó como el agua bajo el sol del mediodía, dejándome fría y expuesta. Me quedé paralizada, con el plato en la mano, sintiendo como mi mundo se manchaba con una palabra que no conocía pero cuyo lodo me salpicaba de lleno. Mi madre, que salía de la cocina con una jarra de agua fresca, llegó justo a tiempo para escuchar la última parte de la frase y ver las miradas de compasión que me dirigían. Vi la transformación en su rostro. Fue algo aterrador y magnífico. Su semblante, normalmente suave y cansado, se endureció hasta convertirse en una máscara de piedra. Sus ojos, habitualmente llenos de una ternura infinita, se volvieron dos carbones encendidos. Dejó la jarra sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar a todas. Caminó con una calma letal hasta quedar frente a doña Magdalena. La mamá de Sebastiana dijo... ¿Y su voz? Aunque baja, cortaba el aire como un cuchillo. Era apenas una muchacha asustada y sola, que no tenía condiciones para criar a un hijo. Y le voy a decir una cosa a doña Magdalena, y espero que todas ustedes la escuchen bien. Su mirada barrió el círculo de mujeres, que ahora estaban pálidas e inmóviles. Aunque hubiera sido la mismísima reina de todas esas mujeres de las que usted habla, eso no cambiaría ni un ápice del amor que le tengo a esta niña, porque ella es mi hija, y les prohíbo que vuelvan a hablar de su origen, y mucho menos delante de ella. Y luego, dirigiéndose a doña Magdalena, concluyó: usted, que se dice tan buena cristiana, debería saber que la lengua puede ser el arma más cobarde y venenosa. La fiesta se terminó, gracias por venir. El deseo fue tan monumental, tan absoluto, que las mujeres se levantaron casi al unísono, balbuceando excusas, y se marcharon a toda prisa, sin apenas despedirse. El patio quedó en silencio, poblado solo por los restos de la fiesta en el pastel, a medio comer, los vasos de refresco abandonados, y yo, de pie en medio de todo, abrazando una muñeca de trapo que ahora me parecía un objeto maldito. Esa noche, el silencio en la casa era pesado, espeso. Mi madre no volvió a mencionar el incidente, pero yo no podía pensar en otra cosa. La palabra elegida ya no era suficiente para protegerme. Ahora tenía que luchar contra una sombra nueva. La sombra de una madre biológica que, según el mundo, era una mujer mala. Antes de dormir, cuando ya estaba acostada, Rosalía entró en mi cuarto y se sentó en el borde de mi cama, como tantas otras veces. La luz de la luna que entraba por la ventana dibujaba su silueta. «Hija», me dijo suavemente, «escuchaste lo que doña Magdalena dijo hoy, ¿verdad?» Asentí en silencio, sin atreverme a mirarla. «¿Y cómo te sientes?», preguntó. Pensé un poco antes de responder, buscando las palabras. «No entendí bien, mamá, pero vi que te enojaste mucho». Y ellas me miraron raro, como con pena. «No estaba enojada, mi niña», corrigió. Estaba triste. Triste porque en este mundo hay gente que prefiere juzgar a comprender, gente que se alimenta del dolor ajeno porque sus propias vidas están vacías. Se quedó un rato en silencio, acariciando mi cabello. Entonces, reuní todo mi valor y le hice la pregunta que me aterraba a mamá. ¿Y si doña Magdalena tiene razón? ¿Y si mi mamá de verdad era una persona mala? Ella detuvo su caricia. Con su mano, giró mi cara suavemente para que la mirara a los ojos. En la penumbra, sus ojos brillaban con una intensidad feroz. «Mírame bien, Sebastiana. Escúchame, y que esto no se te olvide nunca. Tu mamá verdadera, tu única mamá, soy yo». Su voz vibró con una convicción que me atravesó el alma. «¿Soy yo la que te curó las fiebres con paños de agua fría? Soy yo la que se quedó noches enteras sin dormir cuando tenías tos. Soy yo la que te enseñó a amarrarte los zapatos y a leer tus primeras letras. Soy yo la que trabaja hasta que le sangran los pies para que a ti no te falte un plato de comida. Mamá no es solo quien pare, mi niña. Parir lo hace hasta una gata en ser. Mamá es otra cosa. Es criar, es amar, es proteger, es estar presente todos y cada uno de los días. Y yo estoy aquí y siempre voy a estar». Esa noche, bajo el manto de las palabras de mi madre, me sentí anclada como nunca antes en mi vida. Su amor era mi patria, y su verdad, mi única bandera. Ya no me importaba quién me había dado a luz, ni en qué circunstancias. Mi madre era ella, Rosalía de los Santos, la mujer que me había elegido y que me defendía del mundo con la fiereza de una leona. Pero el destino, en su infinita
Y a veces cruel ironía, ya estaba tejiendo la siguiente prueba, preparando el escenario para que un fantasma de carne y hueso, y no de susurros, llamara a nuestra puerta. Una mujer que vendría a reclamar el título que mi madre Rosalía se había ganado con cada gota de su sudor y cada latido de su inmenso y valiente corazón. La vida, después de la tormenta de mi 10º cumpleaños, pareció entrar en una calma extraña. Los años que siguieron fueron como un largo río tranquilo. Con la definición de mi madre como mi única verdad, aprendí a navegar las aguas de la adolescencia. Me volví experta en ignorar las miradas, en construir una muralla de indiferencia a mi alrededor. Tenía 14 años, y el mundo había dejado de ser un lugar de preguntas para convertirse en un paisaje que yo observaba con una distancia autoimpuesta. Mi foco era la escuela, mis libros, y la promesa silenciosa que le había hecho a mi madre de convertirme en alguien, de validar con mi futuro cada uno de sus sacrificios. La calma, sin embargo, suele ser el preludio de los terremotos más violentos. Y el mío llegó una tarde, domingo, una de esas tardes perezosas y doradas que parecen diseñadas por Dios para que nada malo ocurra. El sol caía con una suavidad anaranjada sobre el patio, y el aire olía a tierra mojada y al pastel de elote que mi madre acababa de sacar del horno. La familia estaba reunida en esa paz dominical que es tan particular de los hogares humildes de mi padre. Dormitaba en su silla de mimbre. Mis hermanos mayores jugaban a las cartas sobre una caja de madera, y mis hermanas pequeñas peinaban a una muñeca bajo el árbol de guayaba. Yo estaba sentada en los escalones de la entrada, absorta en la lectura de una novela que me había transportado a un mundo de aventuras y castillos. Un lugar muy lejos de mi realidad. Era una escena de una normalidad tan perfecta, tan serena, que me dolería recordarla por el resto de mis días, porque fue esa normalidad la que fue destrozada para siempre en el instante en que una sombra se proyectó sobre el portón de madera. Levanté la vista del libro, parpadeando, para ajustarla a la luz. En el portón había una mujer. No era de por aquí. Eso era evidente. Estaba vestida con una pulcritud que no encajaba en nuestras calles de tierra, en una falda azul marino, lisa y sin una arruga, y una blusa blanca de botones que hablaba de un trabajo de oficina o de una vida sin polvo. Era joven, quizá de unos 30 y tantos años, delgada, con el cabello negro y liso, idéntico al mío, recogido en un chongo austero que dejaba su cuello al descubierto. Tenía las manos entrelazadas frente a ella, como si estuviera rezando o conteniendo un temblor. Había algo en su rostro, en la forma de sus pómulos y en la línea de su boca, que me resultó extrañamente familiar, como el eco de un sueño olvidado. Con permiso, dijo, y su voz sonó temblorosa, casi un susurro. ¿Aquí vive la señora Rosalía de los Santos? Mi madre salió de la cocina, secándose las manos húmedas en su eterno delantal floreado. Al ver a la mujer en el portón, se detuvo en seco. «Vai como, Sue», se tensaba, como una expresión indescifrable, una mezcla de reconocimiento, miedo y una profunda tristeza, cruzaba su rostro. Fue un instante, pero, para mí, que conocía cada uno de sus gestos, fue una revelación. Mi madre conocía a esa mujer y le temía. Se acercó muy despacio, cada paso medido, como si caminara sobre un campo minado. «Soy yo», respondió mi madre, y su voz, normalmente tan cálida y segura, salió opaca, sin vida. La mujer tragó saliva, sus ojos fijos en mi madre. «Señora Rosalía». «Mi nombre es Carmen en Carmen Silva». Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para pronunciar las siguientes palabras. Yo necesito hablar con usted. Es sobre Sebastiana». Sentí como si una mano invisible me hubiera agarrado el corazón y lo hubiera estrujado con todas sus fuerzas. Mi nombre en los labios de esa desconocida. Dejé caer el libro al suelo. El ruido sordo que hizo fue el único sonido en un mundo que de repente se había quedado mudo. Mi madre se quedó callada. Un silencio largo y pesado que pareció durar una eternidad. Finalmente, con una dignidad que me partió el alma, abrió el portón. «Entre», dijo Ann. «Vamos a hablar». Las dos mujeres caminaron hacia la pequeña terraza del frente, un par de sillas de mimbre bajo un tejadito que mi madre reservaba para las visitas serias, para los asuntos importantes. Yo me quedé donde estaba, petrificada, pero mis oídos se habían convertido en dos radares desesperados. Fingí recoger mi libro, pero cada fibra de mi ser estaba estirada hacia ellas, intentando capturar sus palabras. «Señora Rosalía», comenzó Carmen, y su voz seguía temblando. «Vine aquí después de muchísimo tiempo de pensarlo. 14 años en los que no ha pasado un solo día sin que me pregunte cómo estaría ella. Si Crechy o Bean, si es feliz, si la cuidaron». «¿Ella quién?», preguntó mi madre.
aunque su voz delataba que ya sabía la respuesta, que solo intentaba ganar un segundo más de tiempo antes del derrumbe. Sebastiana, dijo Carmen, y la palabra salió como un sollozo a mi hija en... Esas dos palabras retumbaron en mi cabeza y demolieron todo mi universo. La mujer que estaba sentada a pocos metros de mí, esa extraña de ropa pulcra y mirada triste, era mi madre. La mujer de la que hablaban las vecinas, la sombra sin rostro que me había abandonado, era real. Estaba aquí. Sentí una mezcla violenta de emociones en rabia, curiosidad, miedo y una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿Why? Entonces, Carmen pronunció la frase que lo cambió todo. Todos estos años, señora, trabajé como una mula. Estudié por las noches. Me saqué un título. Me casé con un hombre bueno y decente. Tenemos una casa propia, una vida estable. Construí una vida mejor, con un solo propósito. Siempre pensé que un día, cuando tuviera las condiciones, cuando fuera digna, iba a regresar y llevármela conmigo, llevársela. Esa palabra fue la detonación. Ahí se acabó mi parálisis. No podía seguir escondida. Levanté y sentí que mis piernas eran de trapo, que temblaban sin control. Caminé hacia ellas, y cada paso sobre la tierra del patio fue un esfuerzo sobrehumano. Cuando me vieron acercarme, se callaron. Carmen se puso de pie de un salto. Sus ojos, esos ojos verdes que eran un espejo de los míos, se llenaron de lágrimas al instante. Me miró de arriba abajo, con una mezcla de asombro, amor, dolor y 14 años de arrepentimiento. «Dios santo», susurró. «Estás aquí, mírate, cómo has crecido. Che, bonita te has puesto». Me quedé parada frente a ellas dos, sin saber qué decir, qué hacer con mis manos, a quién mirar. Era como verme en un espejo que reflejaba el futuro o el pasado. Ahora entendía de dónde venía mi pelo liso, la forma de mi barbilla, el gesto de inclinar la cabeza cuando estaba confundida. Mi madre Rosalía, mi ancla, mi mundo, habló con esa calma que sacaba de las profundidades de su alma en los momentos más difíciles. «Sebastiana, esta es Carmen. Ella es quien te trajo al mundo». No pude responder. Mi garganta era un nudo de piedra. ¿Puedo abrazarte?», preguntó Carmen, con la voz rota. Miré a mi madre Rosalía, buscando su permiso, su guía. Ella asintió levemente, pero vi el esfuerzo titánico que le costó ese gesto, el dolor que contrajo sus labios. Carmen se acercó y me envolvió en sus brazos. Fue el abrazo más extraño de mi vida. No era cálido y seguro como los de mi madre. Era un abrazo desesperado, tembloroso, el abrazo de una extraña que olía a jabón caro de hierbabuena y a una tristeza muy antigua. Cuando se apartó, estaba llorando abiertamente. «Perdona», me dijo, «es que soñé tanto con este momento». Fue entonces cuando mi propia voz salió, ronca y desconocida. ¿Por qué? La pregunta más simple y más compleja de todas. Carmen miró a mi madre Rosalía, como pidiendo permiso para contar la historia. Luego, me miró a mí, porque era muy joven. «Mi niña, tenía solo 16 años cuando naciste. Estaba sola en el mundo. No familia, ni dinero, ni un techo seguro. Darte fue la única forma que encontré para que tuvieras una oportunidad. La única forma de salvarte antes to hers». Sacó de su bolso un sobre amarillento y me lo tendió con mano temblorosa. «Tenan, son fotos tuyas de cuando eras bebé. Las únicas que tengo. Y esta es una carta que te escribí el día que te fuiste. Quería que la tuvieras». Y allí me quedé, de pie en medio del patio, con él sobrepesando en mi mano como si contuviera el destino del mundo. Carmen se había ido, prometiendo volver, pero su presencia se había quedado impregnada en el aire, una grieta irreparable en los cimientos de mi vida. Dentro de ese sobre estaban las respuestas a las preguntas que nunca me había atrevido a formular, y con ellas, una decisión que ninguna niña de 14 años debería tener que tomar. Cuando la puerta del portón se cerró tras Carmen, un silencio antinatural descendió sobre nuestro patio. El sol de la tarde seguía brillando, los pájaros seguían cantando, pero era como si el color y el sonido del mundo se hubieran atenuado. Mi familia, que había observado la escena desde la distancia, permanecía inmóvil, como figuras de un cuadro congelado. Mi padre tenía la mandíbula apretada, mis hermanos me miraban con una mezcla de miedo y curiosidad, y mi madre Rosalía tenía la vista perdida en el horizonte, su rostro un mapa de dolor contenido. Yo me quedé de pie, en medio de todo, con el sobre de Carmen en la mano. Pesaba más que cualquier libro, que cualquier objeto. Pesaba 14 años de ausencia, de preguntas no formuladas, de un amor que llegaba tarde y con condiciones. Esa noche, la cena fue un funeral sin cuerpo presente,
Nadie habló, el único sonido era el de las cucharas rozando los platos. Después, cada uno se retiró a su rincón, a su silencio. Yo me encerré en el pequeño cuarto que compartía con mis hermanas. Ellas dormían, o fingían dormir, ajenas a la tormenta que se desataba dentro de mí. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, Avery el Sabbat. Mis manos temblaban tanto que casi rasgo el papel. Dentro, había 3 pequeñas fotografías en blanco y negro, con los bordes dentados. En las 3 aparecía un bebé diminuto, arrugado, con los ojos cerrados. Era yo, Anne, en una de ellas. Ese bebé estaba en los brazos de una muchacha muy joven, de apenas 16 años, con una tristeza en la mirada que contradecía la leve sonrisa de sus labios. Era Carmen. Ver esa imagen fue como recibir un golpe. Era la prueba irrefutable de otra vida, de otro comienzo. Debajo de las fotos estaba la carta. La desdoblé con un cuidado reverencial. La caligrafía era inclinada, casi desesperada, y en una esquina del papel había una mancha borrosa, una antigua lágrima seca. Leí sus palabras de mi hija querida. Hoy es el día más feliz y más triste de mi vida. Hoy naciste y hoy tengo que dejarte ir. No es porque no te ame, te amo más que a mi propia vida. Pero este amor no ha tenido suerte. Soy muy joven, estoy muy sola, y no tengo nada que ofrecerte, más que mi miseria. Te entrego a una familia que podrá amarte mejor, que podrá darte el calor y el futuro que yo no puedo. Quiero que sepas que fuiste hecha con amor, y te prometo, aquí y ahora, que un día, cuando sea más fuerte, cuando sea digna de ti, regresaré a buscarte. Espérame en tu mamá que te ama, Carmen. Lloré en silencio, ahogando los sollozos en la almohada para no despertar a mis hermanas. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza. Eran lágrimas de una confusión abrumadora ante tenía 2 madres. Una me había dado la vida y la otra me la había enseñado a vivir. ¿Cómo podía el corazón albergar 2 lealtades tan opuestas? Los días que siguieron fueron una tortura. En mi mente se enfrentaban 2 mundos. Por un lado estaba la promesa de Carmen, una casa grande, un cuarto para mí sola, ropa nueva, libros, clases de piano, una escuela particular, la promesa de no tener que preocuparme nunca más por el dinero, de no tener que ver a mi madre Rosalía llegar a casa con los pies hinchados y el cuerpo dolorido. Era la promesa de una vida fácil. Por otro lado, estaba mi realidad, esta casa pequeña que olía a amor, la risa de mis hermanos, los consejos de mi padre, y sobre todo, el amor incondicional, probado en batalla, de Rosalía, el amor que me defendió de las vecinas, que convirtió la palabra adoptada en elegida, que se materializaba en cada plato de comida caliente, en cada prenda remendada. Mi familia se dio cuenta de mí. Tormenta interior. Se movían a mi alrededor con delicadeza, como si yo fuera de cristal. Mi hermano Antonio, siempre tan rudo y directo, fue el primero en romper el silencio. Una tarde me encontró sentada en el patio, con la mirada perdida. Se sentó a mi lado en Sebastiana, me dijo, sin rodeos: ¿te vas a ir con esa señora? Su pregunta fue como una bofetada que me trajo de vuelta a la realidad. No sé, Antonio, respondí. Y era la verdad. Mi indecisión pareció asustarlo. ¿Cómo que no sabes? ¿Acaso no te gusta vivir aquí con nosotros? Claro que me gusta. Los amo a todos. Es solo que ella es mi mamá de verdad, la que me tuvo. Antonio resopló con impaciencia. ¿Y eso qué? Mamá de verdad es la que te cambia los pañales, la que te aguanta los berrinches, la que está ahí siempre. Mamá es la nuestra. Todo el mundo sabe eso. Sus palabras, en su lógica aplastante e infantil, fueron un bálsamo. Pero fue mi madre Rosalía quien me dio la brújula que necesitaba. Una noche, me encontró, despierta, mirando la luna desde la ventana. Se sentó a mi lado y durante un largo rato no dijo nada. Ann solo me tomó la mano. Sebastiana, dijo finalmente, ya eres casi una mujer y tienes que tomar tus propias decisiones. Yo no te voy a detener. La miré, confundida. Si tú quieres conocer mejor a Carmen, si quieres ver la vida que te puede ofrecer, incluso si decides que quieres irte a vivir con ella, a mí me va a doler el alma, pero lo voy a entender, porque una madre de verdad solo quiere la felicidad de sus hijos, aunque esa felicidad esté lejos de ella. Sus palabras me dejaron sin aliento. Estaba dispuesta a dejarme ir. Su amor era tan inmenso, tan desprovisto de egoísmo, que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por la mía. Y en ese preciso instante tomé mi decisión. ¿Cómo podría yo abandonar un amor así? ¿Cómo podría cambiar ese tesoro por un cuarto bonito y clases de piano? La semana siguiente, como habían prometido, Carmen regresó, pero esta vez no venía sola. Acompañaba a su esposo, Edgar, un hombre de aspecto amable,
con lentes y un traje que gritaba banco por todas partes. La visita fue aún más tensa y formal que la primera. Se sentaron en nuestra humilde sala y expusieron su oferta como si se tratara de un negocio. «Sebastiana», comenzó Carmen, «hemos hablado mucho y nos gustaría que vinieras a vivir con nosotros. Tendrías tu propio cuarto, las mejores escuelas. Podrías ser lo que quisieras ser». Edgar añadió, con voz suave, «Anne, entendemos que es un gran cambio, pero queremos darte las oportunidades que aquí, tal vez, no tengas». Sentí la rabia subir por mi garganta. «Yo ya soy alguien», respondí, sorprendiéndome a mí misma por mi firmeza, «y ya estudio. Y mi madre se asegura de que tenga todas las oportunidades que necesito». Fue entonces cuando mi madre Rosalía intervino. Su voz era tranquila, pero había un filo de acero en ella. «Carmen», dijo, mirándola fijamente, «entiendo tu dolor y tu arrepentimiento, pero Sebastiana no es un objeto que se presta y se devuelve 14 años después. Es una persona con una vida con raíces. Y sus raíces están aquí». «Pero es mi hija», exclamó Carmen, al borde de las lágrimas. «No», sentenció Rosalía, y la palabra resonó en toda la casa. «Ella fue tu hija por 3 días. Durante 14 años ha sido la Maya. Y si ella quiere, lo seguirá haciendo». Viendo que la guerra estaba perdida, Edgar, el diplomático, propuso una tregua. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. «¿Qué tal si Sebastiana pasa un fin de semana con nosotros? Solo para conocernos, para ver nuestra casa sin compromisos». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Y yo, con mi decisión ya tomada, en el fondo de mi corazón, vi en esa propuesta una oportunidad. No para dudar, sino para confirmar, para ver ese otro mundo con mis propios ojos y cerrar ese capítulo para siempre. «¿Está bien?», dije en aire. Mi madre me ayudó a doblar mis pocas ropas limpias en una bolsa de tela. No dijo una palabra durante todo el proceso, pero vi que sus manos, esas manos fuertes que yo creía invencibles, temblaban ligeramente. Cuando la bolsa estuvo lista, la entregó. Me dio un beso en la frente, un beso largo y cargado de significado, y me susurró al oído las palabras que se convertirían en mis salvavidas en cualquier cosa. «Mi niña, lo que sea que pase, si te sientes mal, si quieres volver, no importa la hora, tú solo me llamas por teléfono donde la vecina y yo voy por ti». ¿Escuchaste? Yo voy por ti. Con esa promesa como mi único y verdadero tesoro, caminé hacia el coche de Edgar, un vehículo grande y lujoso que olía a nuevo, a plástico y a un mundo que no era el mío. Me subí, y mientras el coche se alejaba por la calle de tierra, vi a mi madre Rosalía de pie en el portón, haciéndose cada vez más pequeña. Iba a pasar un fin de semana como un espía en mi propia vida alternativa, sin saber si al final de esos 2 días, mi corazón todavía sabría encontrar, con certeza, el camino de regreso a casa. Bloque 7, octava partes de El fin de semana en casa de Carmen fue como visitar otro planeta. Un planeta silencioso, ordenado y extrañamente triste. La casa era tan grande como yo la había imaginado, con muebles que parecían no haber sido tocados nunca y un suelo tan brillante que reflejaba mi rostro confundido. El cuarto que habían preparado para mí era el sueño de cualquier niña. Una cama suave con una colcha de color rosa, un escritorio blanco para estudiar y una ventana que daba a un jardín perfectamente cuidado. Era hermoso. Sí, pero se sentía como la habitación de un hotel, impersonal, sin alma, sin las marcas y los rasguños que el tiempo y la vida dejan en un verdadero hogar. Carmen y Edgar se desvivieron por agradarme. Me llevaron al cine, una experiencia completamente nueva para mí, donde la pantalla gigante y el sonido envolvente me parecieron una forma de brujería. Me compraron un helado de 3 sabores, me regalaron libros con portadas lustrosas y me mostraron el piano de madera oscura que ocupaba un lugar de honor en la sala, un instrumento que, según dijeron, habían comprado pensando en mis futuras clases. Pero lo que más me impactó, lo que se me grabó en el alma, fue el silencio. El silencio en esa casa era una presencia física, un ente que se sentaba a la mesa con nosotros. Las comidas eran ceremonias calladas, donde solo se oía el discreto chocar de los cubiertos contra la porcelana. Carmen me preguntaba si me gustaba la comida. Edgar comentaba algo sobre su trabajo en el banco, pero no había risas. No había el barullo feliz de mi casa, donde todos hablábamos a la vez, donde mis hermanos peleaban por el último trozo de pan, y mi madre nos mandaba a callar con una sonrisa. Extrañaba el caos, extrañaba el ruido de la vida. La noche del sábado, en la cena, Carmen me hizo la pregunta que había estado flotando en el aire durante 2 días, y bien Sebastiana dijo, con una ansiedad mal disimulada.
¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Te gustaría venir a vivir aquí? ¿Con nosotros? Meyer, a Carmen, a Edgar. Miré la mesa perfectamente puesta, la comida abundante, la casa impecable a nuestro alrededor, y sentí una oleada de una tristeza profunda, una nostalgia aplastante por mi pequeño, ruidoso e imperfecto hogar. Respiré hondo y elegí mis palabras con cuidado. Carmen, Edgar, ustedes son personas muy buenas. Su casa es preciosa y me han tratado como a una reina. Vi un destello de esperanza en los ojos de Carmen. Pero, continué, y ese pero lo cambió todo, pero yo extraño mi casa, extraño a mi familia. Su rostro se descompuso. Pero nosotros podemos ser tu familia también, suplicó. Sí, admití. Pueden, pero yo ya tengo una y no la quiero cambiar por nada del mundo. Esa noche, acostada en esa cama tan cómoda, en ese cuarto silencioso, lloré de nostalgia. Extrañaba el calor del cuerpo de mis hermanas durmiendo a mi lado, el olor a café de la mañana, el sonido de los pasos de mi madre sobre el suelo de tierra. Al día siguiente, cuando Edgar me llevó de vuelta a casa, sentí que el coche no podía ir lo suficientemente rápido. En cuanto paró frente a mi portón, salté de él, corrí por el patio y me lancé a los brazos de mi madre Rosalía, que me esperaba como siempre. La abracé con la fuerza de quien ha estado a punto de perderlo todo, hundiendo mi cara en su delantal, que olía a hogar, a verdad, a amor. Ya estoy en casa, mamá. Le dije, Ann, ya estoy en casa. Los siguientes 2 años fueron de una paz ganada a pulso. Mi decisión estaba tomada y era inamovible. Carmen siguió llamando, mandando regalos en mis cumpleaños, pero poco a poco fue comprendiendo. La relación se transformó en algo distante pero cordial. Yo estaba a punto de cumplir los 16, me sentía una mujer llena de planes, soñando con estudiar para ser maestra y ayudar a mi madre, para que por fin pudiera descansar sus pies cansados. El equilibrio que habíamos logrado parecía sólido, pero la vida, que es una maestra severa, tenía una última y terrible lección para mí. De forma sutil anoté que mi madre caminaba más despacio, que a veces, a mitad de barrer el patio, se detenía y se apoyaba en la escoba para respirar hondo. Las varices de sus piernas, sus viejas compañeras de fatiga, parecían más oscuras, más hinchadas. Había perdido peso, y sus vestidos, siempre tan ajustados a su cuerpo fuerte, ahora le colgaban. Ella lo negaba todo. Son cosas de la edad, mi niña decía, quitando la importancia. Pero Antonio y yo no éramos tontos. Vimos el dolor que intentaba ocultar tras una sonrisa. La vimos llevarse la mano a la espalda cuando creía que nadie la miraba. Un sábado la engañamos. Le dijimos que íbamos al mercado del pueblo, y de camino la llevamos casi a la fuerza al centro de salud. Y fue allí donde nuestro mundo, esa paz que tanto nos había costado construir, se hizo añicos por segunda vez. La palabra del doctor, un hombre joven llamado Roberto, cayó sobre nosotros con el peso de una lápida. Es un tumor en el hígado, está avanzado. Detuvo en el tiempo, el aire, los latidos de mi corazón. Vi a mi padre llorar por primera vez en mi vida. Vi a mi hermano golpear la pared con el puño. Y vi a mi madre, mi leona, mi roble, recibir la noticia con una dignidad sobrehumana, pero con un miedo en los ojos que jamás le había visto. El tratamiento era en la capital. Cirugía, quimioterapia, palabras que sonaban a otro idioma, a otro mundo, un mundo caro e inaccesible para nosotros. Pero mi madre, en su infinita fortaleza, dijo, vamos a luchar, y luchamos. Mi padre vendió sus herramientas, mis hermanos hacían horas extra. Yo dejé la escuela para trabajar limpiando casas, como ella. Pero no era suficiente. El dinero se iba como agua entre las manos, en pasajes, en medicinas baratas para el dolor, en comida. Veía a mi madre consumirse, no solo por la enfermedad, sino por la angustia de vernos sacrificarlo todo. Y en la desesperación de esas noches de insomnio, una idea terrible, humillante y necesaria comenzó a formarse en mí. Cabeza en Carmen, la mujer a la que había rechazado, la vida que había despreciado. Mi orgullo se revolvía. ¿Cómo podía, después de todo, ir a pedirle ayuda? Pero una tarde, al ver a mi madre doblada de dolor, supe que mi orgullo no valía nada comparado con su vida. Tomé el camión a la ciudad, con el corazón en la garganta y las manos sudando frío. Toqué el timbre de esa casa lujosa, sintiéndome la persona más pequeña y miserable del mundo. Cuando Carmen abrió la puerta y me vio su sorpresa mayúscula en Sebastiana, ¿qué pasa? No pude andarme con rodeos. Las lágrimas brotaron y las palabras salieron atropelladamente. Necesito tu ayuda, Carmen. Es mi mamá,
Doña Rosalía. Está muy enferma, se está muriendo. La conté Tadú, el diagnóstico, nuestra lucha, nuestra miseria. Carmen escuchó, su rostro transformándose del asombro a una profunda y genuina preocupación. Cuando terminé, ella también estaba llorando. ¿Y entonces hizo algo que cambió el curso de nuestras vidas para siempre? Me tomó de las manos y me dijo, con una firmeza que me recordó a la de mi propia madre Ann, para con eso ahora mismo, no tienes que pedirme nada. Tears, Mijaja y Doña Rosalía. Doña Rosalía es la mujer que cuidó de ti cuando yo no pude. Es la mujer que te dio el amor que yo no supe darte. Claro que voy a ayudar. Haremos todo lo que sea necesario. Y lo hizo en Carmen. No solo nos dio dinero, nos dio mucho más. Ella y Edgar nos llevaban en su coche a la capital. Se quedaban horas en los pasillos fríos del hospital. Un día, entré en el cuarto donde mi madre convalecía de la cirugía. La encontré débil, pálida, pero no estaba sola. Carmen estaba a su lado, peinando con una delicadeza infinita sus cabellos grises. Le estaba dando de comer una sopa, cucharada a cucharada, como se le da de comer a un niño, y escuché a Carmen decirle a mi madre, con la voz quebrada, a usted me dio el regalo más grande de mi vida cuando aceptó cuidar a Sebastiana. Ahora es mi turno de correspond. Mi madre Rosalía, con una sonrisa débil, le tomó la mano y respondió, no necesitas corresponder nada, hija. Lo que hice, lo hice por amor. Y el amor no cobra deudas. Si esta historia te ha llegado hasta aquí, si has sentido el nudo en la garganta, compártela o suscríbete. A veces, una historia de amor y sacrificio es la luz que alguien en algún lugar necesita para no rendirse. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando. Y así, en los fríos y estériles pasillos de un hospital, mis dos madres, la que me dio la vida y la que me enseñó a vivirla, sellaron un pacto no con palabras, sino con gestos de amor y cuidado. La batalla más dura apenas comenzaba. 8 meses de un camino lleno de dolor, miedo y una esperanza frágil a la que nos negábamos a renunciar. Nos habíamos unido para luchar contra la muerte. Pero solo Dios y el tiempo sabían si nuestro amor combinado sería suficiente para ganar la guerra. Los 8 meses de tratamiento fueron un viaje a través del infierno. Pero lo hicimos juntos, cada viaje a la capital, cada noche en vela en los pasillos del hospital, cada mala noticia seguida de un rayo de esperanza, nos fue uniendo de una manera que la sangre y la costumbre jamás podrían haberlo hecho. Mi madre Rosalía, en su fragilidad, se convirtió en el centro de nuestro universo. Y a su alrededor orbitábamos todos, un sistema solar de afectos disparejo y caótico, pero unido por la misma fuerza de gravedad, el amor por ella. Carmen y Edgar se volvieron parte de nuestra rutina de angustia y esperanza. Ya no eran los extraños ricos que venían a ofrecer un mundo de lujos. Eran simplemente Carmen y Edgar los que traían café caliente en las madrugadas frías, los que sabían cómo hacer reír a mi padre cuando la preocupación le ensombrecía el rostro, los que me abrazaban cuando me veían flaquear, y finalmente, después de una eternidad contenida en 8 meses, llegó el día. El doctor Roberto nos llamó a su consultorio, el mismo donde nos había dado la peor noticia de nuestras vidas. Pero esta vez, su rostro era diferente, sonreía. Señora Rosalía, dijo, y su voz estaba cargada de una alegría profesional y genuina. No me gusta usar la palabra milagro, pero lo que ha pasado con usted se le parece mucho. En el tumor ha remitido. Está limpia, se ha curado. La explosión de alegría fue tan abrumadora como lo había sido la del dolor. Lloramos, reímos, nos abrazamos todos en esa pequeña sala. Un montón de cuerpos temblorosos, unidos por el alivio más puro que un ser humano puede experimentar. Cuando mi madre estuvo lo suficientemente fuerte para volver a casa, definitivamente, organizamos una fiesta en el patio. Fue una celebración humilde, con la misma mesa de siempre bajo el mismo árbol de guayaba. Pero esa tarde, todo brillaba con una luz nueva. El pastel de elote que horneamos sabía a victoria. La risa de los vecinos sonaba a gratitud. Y en el centro de todo, estaban ellas en mis dos madres, sentadas una al lado de la otra. Rosalía, delgada y con el pelo corto y grisáceo que le había crecido tras la quimioterapia. Y Carmen, con su elegancia discreta. Conversaban como si fueran hermanas, compartiendo secretos y recetas, riendo con una complicidad que había nacido en la antesala de la muerte. Viendo esa escena, entendí que la crisis no había roto a nuestra familia, la había expandido, la había hecho más fuerte, más extraña y mucho más hermosa. A partir de ese día, Carmen y Edgar se convirtieron en parte de nuestro paisaje.
Venían casi todos los domingos. Carmen le traía a mi madre alguna planta para su jardín, y Rosalía le enseñaba a Carmen a hacer tortillas a mano. Ya no había tensión, ni reclamos, ni ofertas en solo afecto. Carmen nunca intentó ocupar el lugar de mi madre, y mi madre nunca vio a Carmen como una amenaza. Entendieron, con la sabiduría que solo da el dolor compartido, que el corazón de una hija no es un territorio a conquistar, sino un hogar con muchas habitaciones, y que en el mío había espacio. Para las dos, la vida retomó su curso, pero ya nada era igual. Yo volví a la escuela con una determinación renovada, y, años después, cumplí mi sueño, y el de mi madre Ann, me recibí de maestra. El día de mi graduación, en la primera fila del auditorio, estaban ellas, mi madre Rosalía, con un vestido azul que guardaba para las ocasiones más especiales, lorrando a Mary's, sus sollozos de orgullo llenando el aire. Y a su lado, Carmen, igualmente vestida de gala, llorando también, pasándole un pañuelo a Rosalía, y sonriéndome con un amor que ya no pedía nada a cambio, que solo celebraba mi felicidad. Me casé, tuve mis propios hijos, y en cada paso importante, ellas estuvieron ahí, una a cada lado, mis dos pilares, mi doble herencia de amor y fortaleza. Mi madre Rosalía vivió hasta los 82 años, una vida larga, llena de trabajo y dignidad. En sus últimos años, cuando el cuerpo que tanto había luchado finalmente comenzó a rendirse, los papeles se invirtieron. Fui yo quien la cuidó. Yo quien le dio el baño, quien peinó sus cabellos ya completamente blancos como el algodón, quien le dio masajes en esas piernas que tanto habían caminado por mí. Una tarde, mientras le sostenía la mano, ya muy frágil, me miró con sus ojos lúcidos y me dijo: hija, no me arrepiento de nada, ni de un solo día de trabajo, ni de una sola lágrima. Todo valió la pena. ¿Por qué, mamá? Lepregan. Porque me dio la hija más preciosa del mundo, respondió, y porque me enseñó lo más importante que hay que saber en esta vida, en que el amor no tiene color, no tiene sangre, no tiene origen. Amor es solo amor. Y Jan, cuando murió, el dolor fue inmenso, pero no estuve sola. Fue Carmen quien me sostuvo. Fue ella quien se quedó a mi lado durante el largo velorio, quien me ayudó con los trámites, quien me cuidó como una madre cuida a una hija en el momento más oscuro. Años después, cuando la propia Carmen envejeció y enfermó, también la cuidé hasta su último día. Ann le debía esa paz. Le debía ese acto de gratitud. Ann, hoy tengo 76 años. El espejo me devuelve la imagen de una anciana, con la piel surcada de arrugas y el pelo blanco. Pero cuando me miro, no veo la vejez. Veo Anma. Cada arruga es una lección aprendida. Cada cana es un recuerdo precioso. Y entiendo que la vida, en su infinita sabiduría, me dio el regalo más extraordinario de todos. No me dio una madre, me dio dos. Una me dio la vida, la otra me enseñó a vivirla. Una me dio el origen, la otra me dio una identidad. Una me engendró en su cuerpo, y la otra me engendró en su corazón. Comprendí que no existe una madre verdadera, y una falsa. Existen madres. Y yo tuve la inmensa fortuna de ser amada por dos mujeres imperfectas, pero extraordinarias. Rosalía no me parió, pero me sembró en la tierra fértil de su amor. Y aquí estoy, florecida en gratitud. Carmen no me crió, pero me enseñó que a veces el acto de amor más grande es saber dejar ir, y que nunca es tarde para reparar, para extender la mano, y para volver a ser familia de una manera nueva. Hoy, cuando mis nietos y bisnietos me preguntan sobre qué es la familia, les cuento mi historia. Les enseño que la familia no es una obligación de la sangre, sino una elección del alma. Es quien está a tu lado en la hora del dolor, quien celebra tus victorias como si fueran suyas, quien te da un beso en la frente y te dice: yo voy por ti cuando el mundo se te viene encima. Y a ti que me has escuchado hasta el final, quiero dejarte esto en el corazón. Number. Importa de dónde vengas, no importa cuán complicada o dolorosa sea tu historia, lo único que importa es el amor que eliges dar en tu camino. Si te sientes perdido, si sientes que no perteneces, si las palabras de otros han intentado definirte o herirte, recuerda, el amor es una elección que se hace cada día. Elige perdonar, elige agradecer. Elige estar presente para alguien. Ese es el primer paso, el más importante. El resto del camino, te lo aseguro, se construye caminando. No estás sola. Esta historia es basada en miles de historias reales. Si sientes la necesidad de compartir la tuya, escríbeme. Aquí, entre nosotras, nos escuchamos.